Sean todos muy bienvenidos. Estamos contentos de reencontrarnos para juntos poder avanzar en la lectura y consideración de este maravilloso libro del Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Invitamos a todos los que lo deseen a dar lectura de corrido al capítulo número 2 del libro de Ruth. Esta es la palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que la recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿de dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su suegra: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios de este segundo capítulo del libro de Ruth. Hagamos un ejercicio muy breve de recordar en qué contexto estamos. Tiempo de los jueces. Por ende, entre 3100 y 3200 años de nuestros días. Más de 3 milenios atrás es que ha sucedido este evento. Tiempo difícil en la tierra de Israel. Luego de haber ingresado a la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel, que vemos rebelión, desobediencia. Por ende, ¿qué dice el texto en el libro de los jueces? Así culmina el libro:
los integrantes de la tierra de Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien a su ojo. O sea que cada uno se había convertido en su propio juez y legislador en vez de recibir la autoridad y la voz de mandato del Dios de la misericordia, el Dios de la gloria, que había hecho señales y prodigios para redimirles de la esclavitud que tenían a merced de Faraón y el imperio egipcio. Pero ahora Israel se vuelve en pos de lo malo. Así todo, la misericordia de Dios no se apartaba, sino que les levantaba gobernantes, jueces. Es el tiempo en el cual un varón, Elimelec, este individuo que su nombre denotaba que Dios era su rey, pero su conducta no coincidía con dicho nombre, que hizo en tiempo de hambre, y el hambre siempre está relacionado con la desobediencia, porque recuerden, estamos en qué lugar, en la casa del pan. Belén significa eso, la casa del pan. En la casa del pan, en la tierra que fluye leche y miel, que no hay pan. ¿Por qué? Por rebelión, desobediencia, es parte de castigo. ¿Y qué hace Elimelec? Decide partir de la tierra prometida. Grave error. ¿Por qué? Falta de confianza. No consideró este varón que Dios iba a visitar nuevamente a su pueblo, sino que ¿qué hizo? Decidió partir. Pero ojo, no decidió partir por no tener recursos. El texto nos enseñó que estaban llenos. Así lo declaró Naomi, su esposa, que estaba llena, se fue llena de la tierra de Israel. Muchos recursos tenían y se fueron a Moab. Y en Moab esos recursos se perdieron. Se perdió la vida de Elimelec, él falleció. Naomi perdió a sus 2 hijos, quienes se habían casado con 2 mujeres moabitas. Pero ¿qué sucedió? En todo ese contexto, Naomi algo no perdió. Una relación particular con Ruth, esta joven que era esposa de uno de sus hijos. Esta joven, que su nombre denota amistad, y ciertamente esta jovencita denota lo que es una verdadera amistad, se unió a Naomi por una razón particular. Por amor hacia ella, no hay duda, pero por algo. Porque Naomi es perteneciente a un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y qué entendió Ruth? Donde está el pueblo de Dios, ella debe estar. El pueblo de Dios, que es el pueblo de Naomi, ahora será el pueblo de Ruth. Donde Ruth esté, ella va a estar. Donde Naomi esté, Ruth va a estar con ella, porque está involucrada Ruth en el obrar de Dios. Dios está operando en la vida de Ruth y ciertamente ya ha empezado a operar en la vida de Naomi, persuadiéndola que retorne a la tierra prometida, aunque Naomi está confundida. La notamos confundida en el capítulo 1, diciendo cosas que no convenían, como por ejemplo, cuando una de sus nueras partía de nuevo a su región natal en Moab, en pos de sus dioses, Naomi parecía invitar a Ruth a que haga lo mismo. Jamás una hija de Jacob puede persuadir o guiar a alguien a la idolatría. Por eso Naomi la notamos confundida, pero Dios está empezando a obrar en su vida y en la de Ruth. Así que vemos que estas 2 mujeres viudas, una mayor y una joven, retornan a la tierra prometida. Recuerden, en el contexto bíblico, en esta época, 2 mujeres viudas están en una posición vulnerable. No hay quien provea, no hay quien sustente y ya no quedan recursos porque los de recursos se consumieron en Moab y ya no quedan recursos. No hay qué hacer. Por ende, alguien dirá, qué situación trágica. Y Ruth, esta jovencita, se ha de ir a una tierra que no conoce, sin tener esposo y sin que su suegra, Naomi, tampoco tenga quien sustente. ¿Qué va a suceder? ¿Quedarán desamparadas? Bueno, son todas preguntas que vamos a aprender a responder. Mejor dicho, va a responder la palabra de Dios acerca de la fidelidad del Dios que está operando. Pero ahora vemos que en situación de amargura, ¿amargura de quién? De Naomi. Naomi se encuentra en amargura. Así se declaró en su localidad, Belén, cuando en Belén todos se maravillaron porque Naomi retorna. Naomi, recuerden que significaba algo que es placentero, algo agradable. Bueno, ella no se siente en ningún estado de placer o de agrado, se siente en amargura por lo que perdió. Pero Dios es poderoso para restituir. Recuerda eso, es poderoso para restituir, pero en especial para redimir. Y hay que grabar esa palabra porque será importante hacia el final del libro.
Naomi, aunque no lo sabe hoy, Naomi va a estar involucrada en el poder maravilloso de Dios. Y así deberíamos de sentirnos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Aunque las tribulaciones crezcan, aunque hayan dificultades, nunca hay que perder la expectativa en el obrar de Dios en nuestras vidas. Poderoso es el Señor para obrar y hacer que todas las cosas que, libro de Romanos capítulo 8, cooperen para bien a todos los que le aman. Muy importante. Bueno, ahora vamos al capítulo número 2, el cual dice en el versículo número 1, así. Dice, y Naomi tenía un pariente de su esposo, un hombre de gran poder de la familia de Elimelech, y su nombre, Booz. O sea, alguien ágil, rápido. Es interesante esto. Naomi ha retornado junto a Ruth a la tierra prometida en Belén de Judá. Y hay alguien, un familiar, ya veremos cuán importante es esta relación y este parentesco, lo vamos a profundizar en el siguiente capítulo. Es fundamental que vos seas familiar porque tendrá que llevar adelante una acción acorde a la ley de Dios, dicha en el libro Levítico y en Deuteronomio. Pero hay algo interesante. ¿Se acuerdan por qué se habían ido Elimelech y su familia de tierra de Belén de Judá a Moab? Se fueron por hambruna. Retornaron después de 10 años o más. ¿Y qué sucede? En Belén hay un hombre que el texto dice es poderoso, o sea, tiene recursos. ¿Qué aprendemos? La misericordia de Dios no se apartó de la vida de Booz. Y aprendemos algo más en Belén. La comunidad que recibió a Naomi, ¿qué sucedió? La conocían antes de partir. La siguen conociendo cuando retornan, o sea, pudieron sobrellevar el periodo de hambruna. ¿Qué vemos? La fidelidad de Dios no se apartó en medio de la disciplina. Eso es importante destacar. No debemos de sucumbir en base a las circunstancias adversas, decir, oh, Dios se olvidó, por ende yo tengo que producir mi propia salvación, me voy a otro lugar. Notamos que ¿qué? En el retorno, la fidelidad de Dios se mantuvo en la tierra prometida. Así que hay un hombre que tendrá una porción muy importante de todo este relato que se llama Booz, un hombre poderoso, familiar. ¿Qué dice? Versículo 2. Muy importante lo que viene ahora. Dice así. Y así dijo Ruth la moabita a Naomi. Déjame ir, por favor, al campo y recoger espigas en pos de quien halle favor a sus ojos. Y ella le dijo a ella, ve, mi hija. Recuerden, 2 mujeres viudas, no hay quien provea recursos, y Ruth, ¿qué va a hacer? Va a apoyarse en la ley de Dios. El libro de Levítico y el libro de Deuteronomio mandata al varón hebreo, poseedor de campo, ¿de qué hacer? En Levítico lo dice para el extranjero y el pobre, en Deuteronomio añade para el huérfano y la viuda, de la cosecha, todo lo que cae debe de ser dejado para estos grupos vulnerables. No se debe de cosechar hasta lo último de la porción del campo. Tiene que haber sobrante para la parte del pueblo necesitado. Ruth es conocedora de esta porción de la ley, por eso le pide a Naomi que le permita ir en pos de quien halle favor, quien le cumpla este mandato. ¿Cómo puede saber una mujer extranjera esto? Solo si conoce la ley de Dios. Notamos que Dios está operando en la vida de Ruth, ella se está sujetando a la ley de Dios y Dios está empezando a operar en esta función. Decíamos, ¿cómo van a sustentarse 2 mujeres viudas? Bueno, notaremos que aquellos que van en pos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, Dios no ha de desamparar. Partió en el 3 y fue y recogió en el campo en pos de los segadores. Hubo un campo en particular en donde había porción para recoger. Recordemos que estamos en tiempo de la cosecha y esto es importante, llevan en una porción particular. Recordemos que la ley enseña que desde este primer día de cosecha se han de contar 7 semanas y en el día siguiente encontramos 50 días después que hay
una celebración particular. Y esto a los conocedores del Nuevo Testamento le recordarán Pentecostés. Esto nos habla del texto de tiempo de redención. Nuestro Señor de Gloria el día domingo resucitó de entre los muertos y 50 días después llegó el tiempo de alabar a Dios por el derramar del Espíritu Santo. En esta época estas mujeres llegaron a la porción adecuada de la tierra prometida. Esto nos está hablando de tiempo de redención. Pero ella se fue, partió, fue y recogió en el campo en pos de los segadores. Y alguien dirá, ¿en un campo aleatorio? ¿En cualquiera de los campos? No, Dios nada hace de manera aleatoria. Un campo en particular Dios había preparado para que esta jovencita hiciese la tarea. Y sucedió, se escribe, que la suerte cayó en la parte del campo ¿de quién? De Booz. Y justo Booz, ¿quién era? De la familia de Elimelec. ¿Por qué es importante que Booz sea de la familia de Elimelec? Nuevamente, el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio mandata a el familiar de un esposo que pierde su vida, un difunto, que ¿qué? Tomar la esposa que ha quedado en viudez y aún no tiene descendencia, tomarla como compañera, ¿para qué? Para que el nombre del difunto no quede sin descendencia, sino que sea perpetuado dicho nombre y su casa permanezca. Por ende, el familiar, el cuñado, el prójimo cercano, tiene que darle descendencia al difunto. Es un mandato de Dios. Y el individuo que no lo aceptase, el libro de Deuteronomios por el capítulo 25 enseña, el individuo que no aceptase, los ancianos de la ciudad tenían que hacerlo evidente y público, y la mujer, la cual es rechazada y no aceptada por dicho familiar, tenía que descalzar al individuo, y también había algo que la escritura lo dice, tenía que escupirlo en la cara. ¿Por qué? Por la rebelión a Dios de no querer asumir la responsabilidad. Para Dios es muy importante que se mantengan el linaje de Israel y debe de ser perpetuado el nombre de cada casa. Por ende, Booz es uno de los habilitados a cumplir la voluntad de Dios, porque ¿quién es? Es familiar de Elimelec. Por ser familiar de Elimelec, está en relación con los hijos de Elimelec. Y recuerden, Ruth, el texto nos enseña que es una viuda que no tiene ¿qué? Descendencia. No pudieron engendrar hijos con su esposo difunto. Es una jovencita que no tiene descendencia. Es necesario que ella pueda llegar a procrear. Pero no nos adelantemos. Vamos al 4. Y aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y le respondieron, bendígate Jehová. Qué interesante que un hombre poderoso, rico, un hombre de prestigio en Belén, ¿qué hace? Alaba a Dios. Alaba a Dios y bendice su nombre, y es lo que pide para el resto de las personas. Por eso dice, Jehová sea con vosotros, con estas personas que están a su cargo, que son sus empleados, sus segadores. Y ellos, ¿cómo le responden? Que el Señor le bendiga a él. Parece hacer una muy buena relación entre el empleador y sus empleados. Qué bueno que así sea en nuestros días, en cada una de las tareas, en las labores, en las empresas que desarrollemos, de poder proclamar bendiciones sobre nuestros empleados y que nuestros empleados reconozcan y también nos consideren esto es lo adecuado. Vamos a el 5. Y dijo Booz a su siervo, quien estaba a cargo de los segadores, el responsable de todo el grupo de trabajadores, le pregunta esto: ¿de quién la joven está? ¿Qué joven está haciendo referencia? Lo vamos a aprender en el mismo texto, el 6. Así respondió el siervo, que estaba a cargo de los segadores, y dijo: joven de los moabitas es, o sea, que viene de la tierra de Moab, quien volvió con Naomi de la tierra de Moab. Ya no tenemos duda de qué joven está hablando de Ruth. Es interesante que a Booz le sorprendió que esta joven estuviese trabajando en el campo. Y vamos a aprender más de toda esta situación. El 7. Y ella dijo, déjame, le está contando el encargado a Booz cómo sucedió la jornada. Le va a contar lo que ella dijo al principio. Ella dijo, déjame recoger, por favor,
y espigar entre las gavillas en pos de los segadores. Así ella vino y ha continuado desde la mañana hasta ahora, aunque ha descansado en la casa un poquito. Así literal dice. Por ende, el reporte ¿cuál es? Ruth, conocedora de la ley, vino en pos de lo que mandató el Señor, que es que en el campo haya sobrante de la cosecha para los necesitados, viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. Ella vino en pos del cumplimiento de esa ley, pero el Señor, aunque ella quizás no lo sabía, la guió al campo de un familiar, por ende, un habilitado para redimir. De todos los campos posibles, a uno la guió Dios. Empieza a pensar. Dios te está guiando a un solo nombre. Es el nombre de su Hijo Jesucristo. Dios está haciendo todo en esta historia, lo vamos a ver hacia el final, para que se cumpla su plan, su propósito. Para que no tengas duda a quién te ha apuntado para la salvación de tu alma. Nada hay acá de casualidad. No es casualidad que una mujer de Moab vuelva con su suegra a la tierra de Belén y justo en Belén se ponga a trabajar y justo se ponga a trabajar en aquel que era un familiar habilitado para redimir. No es casualidad. Es Dios operando, persuadiendo, guiando. Ese es el Dios en el que creemos. Maravilloso. El 8. Y dijo Booz a Ruth, ahora ya no habla más Booz con su encargado, el encargado de los trabajadores, de los segadores, sino que ahora Booz se va a dirigir a la jovencita de Moab llamada Ruth y le dice, ¿no has oído, hija mía? No vayas a recoger en campo otro, no te vayas de este lugar, sino cerca permanece donde mis criadas. Booz empieza a comprender que esto es obra de Dios. Booz veremos que es un varón piadoso y justo, es obediente a la ley de Dios y que hace, ya no quiere que la jovencita hoy esté aquí y mañana en el siguiente. Ahora Ruth debe de permanecer en su campo hasta que se culmine la cosecha. ¿Con quién? Con sus criadas, con las jóvenes que estaban haciendo la tarea allí. Tus ojos en el campo donde ellos sieguen, el resto de los trabajadores, y en pos de ellos. He mandado que los siervos no te toquen. Aquí empezamos a notar algo de Booz. Protección. Notemos, esto es fácilmente deducible, una jovencita sola en el campo, en jornadas largas de trabajo, podría estar expuesta ante los trabajadores, pero Booz, poderoso, ha mandatado. Y él es autoridad en el campo. Lo que él dice se debe hacer. ¿Y qué mandató? Nadie debe de causarle daño o maltrato a esta jovencita. Ya empezamos a notar la función de protección de Booz. Nótese toda la voluntad de Dios empezando a aplicarse en este evento. Y cuando estés sedienta, ¿qué hace? Ve a las vasijas y bebe de lo que hayan bebido los siervos. O sea que ella va a tener no solo la porción de las obras. El mandato era las obras. Vos no se quedan las obras. Vos va a hacer que cumplir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Va a bendecir a esta joven, también no solo dando las obras, sino dando la porción del resto del plantel de trabajadores. Ruth va a ser bendecida. Y dice el 10, y así cayó sobre su rostro y se postró en la tierra y dijo a él, ¿quién hizo esto? Ruth, la jovencita. ¿Por qué he hallado gracia a tus ojos para que me reconozcas desde que yo extranjera? Amigos, pensemos, hermanos. Ruth abandonó a su padre y a su madre. Abandonó su tierra, la cual habitó desde su nacimiento Moab. Partió con una mujer mayor, su suegra, la cual ya no tiene recursos, a una tierra la cual no conoce, y se puso a trabajar desde el comienzo, desde el amanecer, toda una jornada ardua, en un trabajo el cual no es sencillo. No es estar en una empresa con aire acondicionado, con confort, es estar expuesto a la intemperie, a la dificultad de la jornada. No hallamos en Ruth la queja, la murmuración, más bien hallamos en Ruth sorpresa de que él se la esté bendiciendo. No es que ella está diciendo, oh sí, yo soy digna de que me bendigan y vengan y alábenme y ahora sírvanme.
Está sorprendida esta jovencita de la misericordia mostrada de vos para con ella. Hermanos, la gracia que nos alcanzó a nosotros no la merecíamos. Y muchas veces actuamos como que alguien está en deuda con nosotros. No, nadie está en deuda con nosotros. A nosotros nos ha alcanzado misericordia y gracia a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Imitemos a Ruth y seamos siempre humildes en todo lo que recibimos. ¿Estamos respirando aire? Es un obsequio, es una bendición de Dios. Y así desde ese hecho tan sencillo hasta todo lo que se te ocurra, todo debe ser motivo de gratitud. La jovencita Ruth se sorprende que ella, siendo de otra porción de la tierra de Moab, y sabíamos que Moab era un pueblo adversario porque no permitió a Israel pasar cuando Dios mandató que Israel pasase por su tierra. Bueno, de esa región ella vino y ahora se la reconoce, se le da la porción de bendición y se la bien trata de parte de Booz, el hombre poderoso. Y respondió Booz y dijo a ella: se me ha introducido completamente todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo, y has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento y has venido a un pueblo que antes no conocías. Vos, que nos demuestra lo que sucede en toda aldea, en toda comunidad pequeña, hay información. Vos has recibido reporte completo de la vida de Ruth, pero hay algo interesante. El reporte denota que las buenas obras de Ruth. Las buenas obras, amigo, no salvan. La palabra de Dios es clara, es concreta y es evidente que nadie es salvo por buenas obras, pero somos salvados por gracia a través de la fe para que andemos en buenas obras, cuales Dios preparó de antemano. Y esta mujercita joven de hace unos 3 milenios, 3100, 3200 años atrás, creyendo en la palabra de Dios, empezó a obrar acorde a dicha palabra, mostrando bondad para con su suegra, mostrando respeto para con su esposo que había partido. Esta conducta piadosa de esta mujer trabajadora, ya está trabajando, apenas llegó se puso a trabajar, mujer que aprenderemos será virtuosa. Esta conducta no pasó desapercibida para vos. Queremos osar de un permiso, nos vamos hoy a dar un permiso para con las jóvenes que estén escuchando. El mundo enseña a la joven a utilizar ciertas artimañas o artilugios para captar la atención del hombre. Acciones no adecuadas. Ruth ya ha captado la atención del varón indicado, no por artilugios, no por artimañas, no por actitudes carnales. La conducta piadosa de Ruth es lo que captó la atención de Booz. Y el reporte completo que se le dio a Booz fue acorde a su conducta y no hacia ciertas características mundanas. Muy importante a tener en cuenta. Dice el 12, te complete. Esto proviene de la palabra shalom. La palabra esa que se traduce como Pascua es algo pleno, algo total, rebosando. Te complete Jehová tu obra y te sea dado galardón completo por Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios de Israel, a quien has venido por refugio bajo sus alas. El versículo 12 es destacable. Booz no solo reconoció a Ruth, sino que ahora proclama bendiciones para Ruth. ¿Y a quién acude para esa bendición? Al Dios el cual no es injusto para olvidar vuestro trabajo en el Señor según el Nuevo Testamento. El Dios que no es injusto, el Dios que recompensa a cada uno según su obra, Él te complete. Y la idea es que te llene de plenitud. Y esa plenitud llega en Cristo. Recuerda que el libro de Colosenses nos dice que en Él, en Cristo, estamos completos. Y en ese Cristo habita la plenitud de la divinidad o de la deidad. ¿Y galardón se ha dado de quién? Del Dios de la recompensa, quien es el Dios de Israel. Y eso lo había aprendido Ruth, ¿se acuerdan? Tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. El pueblo de Naomi, ¿cuál era? Israel. Y el Dios de Israel, ¿quién es? El verdadero Dios Jehová. Él es el Dios de Israel. Nunca, mi amigo, quieras cambiar como Dios se
presenta. Dios se presenta como el Dios de Israel, por más que hoy hay voces que están diciendo cosas inadecuadas. El Dios de Israel va a hacer algo, va a galardonar. Y el Dios de Israel es a quien acudió, ¿quién? La jovencita. Acudió al Dios de Israel como ¿qué? Como refugio bajo sus alas. Y aquí es donde alguien dice, pero espere. La mujer, viuda. Su suegra, viuda. No tienen recursos y se van a la tierra donde había hambruna anteriormente. ¿Qué tipo de refugio? No se trata de las localidades, ni de la fortaleza, ni de la familia. Se trata del Dios que protege. Y Ruth, persuadida por el Dios vivo y verdadero, comprendió: Dios es refugio. Sus alas son grandes y en su presencia hay protección. ¿No hay protección? Ya le dio un campo, ya proveyó un pariente, ya empiezan a haber recursos y veremos que habrá redención. ¿Todo quién lo hizo eso? Dios, el de Israel. Nótese que no hay que hacer diseños o planes. No hubo plan de parte de Ruth. Oh, voy a ir a Belén, me voy a casar con este, voy a estar... No hubo plan, no hubo diseño, no hubo sueño. ¿Qué hubo? Confianza. Confía, dice la Escritura, y Él hará. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto necesitamos nosotros, empezando por el que habla, siendo por el que escuchan, cuánto necesitamos saber qué va a pasar, cómo voy a hacer? Queremos controlar. ¿Qué es lo contrario a confiar? Es justo, vive por fe. Y en este caso, la justa está viviendo por fe. Esta jovencita está viviendo por fe, fue hacia la protección de Dios y dice esto la palabra de Dios en las palabras del Señor de gloria Cristo Jesús: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Es extranjera Ruth? Sí, pero siendo extranjero, el que crea en el Dios de Israel a través de Cristo Jesús es contado como parte del pueblo. Nosotros somos gentiles en sangre, pero creemos ser hijos de Abraham por creer en Cristo Jesús, la descendencia de Abraham, el Salvador de nuestras almas. Y los que creemos en el Señor de gloria no somos echados fuera. Hemos acudido al Señor Dios de Israel por refugio y Él no nos expulsa. ¡Qué Dios misericordioso! ¡Qué trágico era todo el panorama previo, capítulo 1! Y cómo empieza a allanarse el camino y empezamos a ver claridad. Aún no ha culminado el relato, pero ya empezamos a ver indicios de la victoria. Tenemos que avanzar porque nuestro tiempo está pasando. Ella dijo: hallé gracia a tus ojos, mi Señor, porque me has confortado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Qué bueno es cuando un varón piadoso, en este caso comprenderemos que es un varón mayor, ¿qué hace? Cumple lo que habíamos aprendido en los textos anteriores, Timoteo, Tito, de usar la palabra de verdad para exhortación, para consolación, para edificación. La palabra de Dios puede, ¿qué? Confortar al oyente. Esta es una mujer viuda que ha padecido, ha transitado junto a su suegra quizás unos 80 kilómetros de Moab a Belén, quizás días, alguna semana, en dificultades, expuestas, sin recursos, pasando dificultad, quizás hasta hambre. Llega a la tierra a trabajar y ahora que haya el consuelo de la palabra de Dios que le es emitida, que ella no va a ser expulsada y no es considerada una extranjera menospreciada, es considerada digna de porción de bendición. Estemos interesados en bendecir a los oyentes con la palabra de Dios y el Evangelio de la gracia de Dios, que llama hoy a toda persona a ser contado como parte del pueblo de Dios creyendo en Jesucristo. Eso consuela el corazón, conforta, y ella no se cree digna de esto, pero igual fue confortada. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, vamos a el 14. Y dijo a ella Booz: tiempo de comida, ven aquí. Nótese, ya no es simplemente agarrar las sobras de la cosecha, ahora es tiempo de que del alimento, y ella va a formar parte de la mesa, come del pan y moja tu porción de pan en vinagre. Así ella que hizo, se sentó al lado de los segadores y él le extendió grano tostado y ella comió
y quedó satisfecha e incluso que sobró. La mujer que no tenía para sí ni para su suegra, la que no tenía recursos, ahora está satisfecha y sobra comida. ¿Confían en el Señor y Él hará? Dice la palabra de Dios que Él no desampara, Él no abandona. Dice su palabra que sean nuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí vemos el poder de Dios operando, proveyendo para la parte vulnerable, la viuda llamada Ruth. 15. Cuando ella se levantó para cegar, ordenó Booz a sus criados, o sea, los siervos, diciendo, incluso entre las gavillas, dejadla espigar y no la avergoncéis. Incluso a propósito dejaréis caer para ella de los manojos y dejaréis para ella que recoja y no la reprendáis. Aquí ya hay una evidencia de que vos tienes interés en que sea bendecida Ruth. Ya no son sobras, sino que hasta por gusto deben de los segadores empezar a dejar porción para que la jovencita tenga para llevar al hogar. Y así ella recogió en el campo hasta la noche. Nótese, es una trabajadora intensa. Del amanecer hasta el atardecer, pasado el atardecer, trabajó todo el día con esfuerzo. Y ella recogió en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y era como una efa, que vendrían a ser como una medida de unos 22 litros de cebada, o sea, que fue productiva la jornada. Abundancia de bendición recibió la mujer que no tenía recursos, ni ella ni su suegra, pero tienen una porción abundante de parte del Dios de Israel, usando a uno de sus siervos, Booz, hombre rico que usó su riqueza para bendecir. Lo que debería haber hecho Elimelech en tiempos pasados, usar la riqueza para bendecir. Booz no va a ser en vano toda esta bendición. Vamos a ver que Booz, de qué linaje va a ser contado parte. Ni será en vano la bendición y la misericordia de Booz, ni tampoco fue en vano la misericordia de Ruth en acompañar a Naomi. Dios no es injusto para olvidar. Dios está operando, se está moviendo en todo este evento y es maravilloso. Tomó 18 y fue a la ciudad y vio a su suegra y dio a su suegra, lo que había recogido, y sacó y le dio a ella lo que había retenido luego de quedar satisfecha. Y le dijo a ella su suegra, ¿dónde has recogido hoy? Estás Naomi preguntándole a Ruth. ¿Y dónde trabajaste? Sea el que te reconoció bendito. Naomi entendió algo. Donde sea que haya estado Ruth, fue una porción de generosidad. Esto que acaba de traer Ruth es abundancia. Por ende, bendiga Jehová a este hombre. ¿Quién es? ¿Dónde estuviste? A ver, la respuesta dice así. Así le dijo a su suegra con quien había trabajado, y le dijo el nombre del hombre con quien trabajé hoy, Booz. Y dijo Naomi a su nuera, o sea Ruth, bendito el de Jehová. ¿Quién es el de Jehová? Booz. Sea bendito este varón, quien no ha olvidado su bondad a los que viviendo y los muertos. Y dijo a ella Naomi, familiar nuestro este hombre, uno de nuestros parientes, que significa redentores. Bendito el del Señor, Booz, y bendito el Señor que no rehusó la misericordia, ni para los que viven, ni tampoco para los que mueren. ¿Y qué tienen que ver los que mueren? Porque el nombre no va a quedar sin descendencia. Naomi empieza a entender que Dios está involucrado en más que proveer comida. Dios va a actuar en redimir a esta familia y no solamente proveer. Ciertamente ya la provisión de la comida es fundamental, porque estas dos viudas no pueden por sí solas obtener el alimento. El alimento lo tenía que obtener de un campo productivo. Ellas no lo tienen el campo productivo. El campo lo tenía Booz. Ya Dios proveyó un campo en donde cosechar. Pero va a haber redención en esta historia. Y Naomi lo está entendiendo. Por eso sea bendito
Vos, pero sea bendito el Dios de la misericordia. Por eso el Señor pasaba delante de Moisés allí en el libro de Éxodo diciendo que el Señor es misericordioso, es fuerte, es piadoso, es lento para la ira, es grande en misericordia y verdad. Y esta misericordia no la retiene para los que viven, pero incluso se acuerda de los que murieron. Ciertamente aquellos que murieron fueron desobedientes, pero Él va a ser fiel en perpetuar su nombre. Qué bueno es Dios, ¿eh? Qué bueno, siempre recordando. Vamos al 21. Y dijo Ruth la Moabita, en el 21. Incluso también me dijo, con los jóvenes siervos debes estar cerca hasta que ellos terminen toda mi cosecha. Por ende, lo de vos no era de una jornada, era por todo el periodo de cosecha esta bendición a Ruth. Y dijo Naomi a su nuera, o sea, a Ruth, bueno, mi hija, que salgas con los jóvenes, que la gente no te vea en otro campo. Así ella se quedó cerca con los jóvenes de Booz hasta el fin de la siega de la cebada y de la siega de trigo, y ella vivía con su suegra. Así que Naomi empieza a entender que no debe Ruth partir a otro lugar, no debe estar en otro campo por más que hayan otras ofertas. En el campo de Booz debe estar, como Booz dijo, junto a los jóvenes segadores debe de actuar, porque no solo habrá provisión de alimentos, sino que habrá redención. Y así es que nos queremos despedir habiendo pasado nuestro tiempo, comprendiendo de la redención de Dios en Cristo Jesús. Para los desamparados, para los trabajados y cargados, para los menesterosos, nosotros los pecadores, Dios ha provisto un Redentor poderoso. Cristo Jesús el Salvador, el cual vino a esta tierra en forma de siervo sufriente y cargó en la cruz del Calvario con nuestros pecados, murió, fue sepultado y 3 días después, por el poder de Dios el Padre, resucitó de entre los muertos para bendecir, para redimir, para dar de justicia a los que creen en su nombre. No fue plan nuestro, pura gracia de Dios. No fue el plan de Naomi ni fue el plan de Ruth. Es la gracia de Dios que está operando. Hemos pasado el 50% del relato, aún nos queda la segunda mitad y es la propuesta, la invitación para aquel que lo desee, semana entrante, llegar al capítulo número 3. Gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.